Buenas noches y feliz año 26, porque este es el primer programa que hacemos este año. Y como es el primer programa, quiere decir que en cierta manera nuestro programa vuelve a nacer. Y ese es el tema que hemos cogido para empezar los programas de encuentros mágicos, estos encuentros con personas preciosas y mágicas, que nos va a hablar de eso. ¿Qué ocurre antes de nacer? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba el alma antes de nacer? Y seguro que a todos los que nos veis siempre os va a interesar muchísimo este tema. Ya sabéis, compartir, si os gusta compartirlo, porque la sabiduría de esta persona que se dedica a ello, al estudio de qué ocurre al nacer, qué ocurre con el alma antes, qué ocurre en todo lo prenatal, será súper interesante. Bueno, con nosotros esta noche Raquel Machín. Buenas noches, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana María. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias porque tú estuviste primero en mi programa y muchas Sí. gracias por la invitación. Y aquí os digo que desde la Sierra de Madrid, en Navacerrada, está cayendo una nevada maravillosa. Qué Maravillosa. bueno. Un poquito Año de fría. bienes. Año de bienes. Esperemos que sí, porque bueno, esta semana ha sido un poquito dura. Yo creo que vamos a aprovechar, ¿verdad?, para mandar un abrazo a todas las personas que han tenido estos accidentes ferroviarios hace poquito. Nuestro recuerdo también con ellos, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a hablar del alma. Qué bonito, Raquel, maravilloso. Pero además del alma, antes de nacer. Tú tienes un programa en el cual está especializado en ese tema, en qué ocurre antes de nacer. Entonces, yo creo que tú eres una de las mejores personas para podernos hablar sobre ese tema desde un montón de vertientes diferentes. Así que adelante. ¿Qué ocurre con el alma antes de nacer? Bueno, ocurren tantas cosas y seguro que entre tus seguidores y tú misma sabéis ya muchas cosas en realidad. No hay tanto nuevo que aportar, ahora te contaré lo que yo he averiguado, ¿no? Pero sí, tengo un proyecto completo, este programa que está en radio, en Acércate Radio, que también estoy en YouTube, Antes de Nacer se llama, porque ¿Sí? antes de nacer es todo, ¿no?, lo que ocurre con el alma. Y podríamos hablar de tantas cosas y desde tantas vertientes, como has dicho. Antes de nacer hay un alma que está llegando. Antes de nacer hay un alma que ha preparado, quizá sola, quizá con ayuda de guías, aquí depende de con qué expertos hablemos, que ha preparado este viaje, esta experiencia, esta vida, esta trayectoria, que ha preparado unos acuerdos con otras almas con las que se va a encontrar y que ha preparado unas experiencias concretas que necesita para seguir evolucionando. Y en ese alma que hay antes de nacer, pues podemos hablar de la vida intrauterina, importantísima, la huella que deja. Podemos hablar de vidas pasadas. Podemos hablar del espacio entre vidas. En realidad hay muchísimo. Porque habrá quien más, quien menos, todos conocemos el boom que hay con las experiencias cercanas a la muerte, lo cual es Sí. fantástico, ¿no? Porque yo estoy convencida que tantos médicos y otras personas están dando estupendos testimonios que están acercando la espiritualidad y el sentido de trascendencia a mucha gente que a lo mejor no se lo No había bien. planteado, pero yo quiero irme a la otra puerta, ¿no? Porque la vida después de la muerte o de ese paso que llamamos muerte es muy atractiva, nos interesa mucho porque todos vamos hacia allá, nos pongamos como nos pongamos, pero a mí me gusta esa escena de ese alma que viene de la luz, ¿no? Tenemos el que sale hacia la luz al Sí. fallecer y el alma que viene de la luz y que no viene como una tábula rasa que nos dijeron hace siglos, sino que viene con una experiencia, con una trayectoria, con un propósito y con una cantidad enorme de experiencias y de retos o aprendizajes que realizar. O sea, tú fíjate todo lo que podemos hablar. Madre mía. Con lo cual, el alma no nace en el momento que sale el cuerpo físico o en el momento en que empieza a nacer de ahí este ser dentro del vientre materno.
ahí no nace. Esto viene de más atrás. Claro, viene de cuánto atrás. Bueno, pues aquí yo he pensado para realizar mi investigación que lo más interesante sería hablar con las personas que más saben. Entonces, mi investigación que surgió para un trabajo de cine máster, yo he hecho un máster de percepción extrasensorial, pues claro, tenía que hacer una investigación y entonces pensé que la mejor manera de llegar directas al kit de la cuestión era ir preguntando a los que saben. Y los que saben son científicos, pero también son, bueno, no quería empezar por científicos porque no quiero ponerlos en primer lugar. En mi orden personal no están en primer lugar, pero también estaban. Y quería hablar con maestros del hinduismo, del budismo, del cristianismo, del gnosticismo. Quería hablar con antropólogos, con filósofos. Quería hablar, por ejemplo, hablé contigo también para ver tu perspectiva con ese bebé que está en proceso de llegar, ¿no? Durante todo el embarazo. Y hablé y sigo hablando con grandes expertos que nos pueden hablar de diferentes perspectivas, de la constelación, de la regresión. Son tantas cosas. Y en este collage y en este, ¿cómo decirlo? Sí, en este poliedro con tantas caras, me di cuenta de que había sobre todo muchos puntos de concordancia entre los diferentes puntos y que me llevaba a mí por lo menos a una conclusión clara y directa. Y es que existimos desde antes de nacer. Y bajo mi perspectiva, desde antes de la concepción. Es decir, hay una trayectoria previa. Sí. Entonces, ¿tú crees que hay un plan antes del nacimiento que nosotros escogemos a los papás? Sí, bueno, aquí dependiendo de con qué especialistas hablemos, nos van a llevar a una conclusión u otra. Mira, yo he podido hablar con Robert Schwartz, por ejemplo, que es el autor de El plan de tu alma, famosísimo, que fue un boom, que hablaba mucho del espacio entre vidas. También he hablado con el doctor Cabule o el doctor Juan José López, que realizan regresiones. Y por supuesto con maestros, por ejemplo, del espiritismo, ¿no? Y también del hinduismo y del budismo. Entonces, mi conclusión, después de escuchar a todos, es que sí hay una planificación. Lo que pasa es que en algunos casos nos van a hablar, en algunos casos hay maestros, por ejemplo, como en el budismo, nos hablan de que no elegimos nosotros tanto, que es más bien una fuerza kármica muy poderosa que nos va a dirigir hacia una cosa o hacia otra, como que no tenemos ese margen de elección, esa posibilidad, ¿no? Me decía el Lama Thubten Wanchen. No, elegir no, me encanta. Sin embargo, otros maestros hablan, vamos, de que con pelos y señales cada uno de los detalles con la persona que me voy a encontrar, la madre en la familia en la que voy a llegar, los eventos más importantes, enfermedades, por ejemplo, o por ejemplo el momento de la muerte. Y eso está todo marcado. Y en unos casos, por ejemplo, en el espiritismo nos hablan de que esa planificación se realiza con la persona que va a encarnar y en compañía de guías espirituales, que son como nuestros hermanos mayores, es otra manera de llamarlos, que nos asesoran, nos guían, nos orientan, siempre de una manera amorosa, ¿no? Bueno, quizá, mira, ¿qué te parece si hacemos así, ¿no? Un poquito en ayuda. Y otros dicen que no, que nosotros solos. Yo te voy a decir lo que pienso. Yo pienso que es una cuestión de nuestra evolución espiritual. Quiero decir, hay almas que ya tienen un desarrollo y una potencia y una sabiduría que les permite probablemente tener más capacidad en ese diseño de su próxima vida. Es decir, ya tienen más sabiduría y más recorrido para poder hacerlo y llevar en detalle. Pero, sin embargo, puede haber otras pues que aún no estén tan evolucionadas y que es verdad que tengan menos margen de maniobra. Y a mí esto me gusta hacer una comparación que creo que se va a entender muy bien. Imaginemos que tenemos 4 añitos o 3 añitos o 5 añitos y vamos al cole y llegamos al colegio y decimos a la profesora, yo quiero elegir con qué profesor voy y quiero elegir dónde me siento y voy a elegir las asignaturas y todo. Bueno, pues lo lógico
es que con 3 o 4 años tú no elijas nada, o sea, ni dónde te sientas, ni lo que comes, ni por supuesto nada. Van a elegir tus padres, bueno, un poco, y además hay poco margen de maniobra, ¿no? Van a elegir tus padres, te van a acompañar tus profes y te van a decir, no, cariño, mira, tú te sientas aquí y vas a hacer estos deberes y tal. Sin embargo, a medida que nuestra alma va consiguiendo un mayor desarrollo y mayor sabiduría y evolución espiritual, es un poquito como el estudiante que ya está en bachillerato, que está en la ESO, ya puede empezar a elegir unas optativas, puede elegir qué rama quiere coger, si va a ir por ciencias o va a ir por letras, y por supuesto ya cuando es un alma ya potente, un gran maestro, por ejemplo, una gran maestra, en ese momento probablemente decida asignatura por asignatura, qué profesores, qué proyectos y todo lo que quiere diseñar, ¿no? Entonces, yo no creo que sea incompatible cuando escuchamos a unas u otras ramas de la sabiduría espiritual. Yo creo que no son incompatibles, sino complementarias las visiones. Vale. Porque, por ejemplo, en el budismo, aunque nos dicen que nosotros no elegimos nada porque es algo kármico, sin embargo, el Dalai Lama sí elige. Claro, exacto. Y no solo elige, sino que prepara dónde va a llegar, cómo va a llegar, y lo deja todo atado y bien atado antes de morir. O sea que, ¿veis? No es contradictorio. Antes de morir y antes de encarnar. ¿Tú crees que quizás hagan esos pactos los padres con ese bebé que tiene que nacer? ¿Es un pacto entre 3 o todo el sistema? ¿O solamente Sí, es el pacto? Yo personalmente creo que sí. Personalmente creo que sí. Porque no solamente es el hijo que elige a los padres, esto lo vimos mucho. Sí. También los padres en el plano espiritual eligen a los hijos y eligen en realidad todo el grupo de almas que baja, ¿no? Digo baja, aunque no es bajar, pero bueno, nos entendemos. Es un grupo en el que se van a alterar los roles en algunos casos y esto es verdad que a veces es difícil de entender y de asimilar. En algunos casos, roles de personas que aparentemente son enemigos o que nos van a traicionar, ¿no? A veces es una gran prueba de amor, ¿no? Decir, ¿tú qué necesitas aprender, por ejemplo? Humildad. Bueno, déjame que yo te acompañe y yo haré que tú experimentes lo que es la humildad, pues yo qué sé, con una traición que destroce tu ego, que te haga replantearte y que te rompa por dentro. Yo, como te amo, encarnaré ese rol, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos que pensar que la familia de almas no son solo quien nos quiere, quien nos cuida, quien está, sino también, a veces, ¿no?, quien va a protagonizar ese detonante de la crisis, te va a llevar al otro lado o va a representar ese lado en el que tendrás que desarrollarte interiormente, tendrás que atravesar esa experiencia para después, ¿no?, con otra perspectiva y con otra sabiduría, continuar el camino, ¿no? Y atravesar por ejemplo, hemos dicho humildad, ¿no? Por ejemplo, como una lección. Ese gran maestro del que nos habla la espiritualidad, ¿no? Ese que tienes enfrente, que te está tocando ahí todo para que saltes, para que transformes, para que hagas algo diferente. Nos has hablado del grupo de almas, porque ya no nos quedamos solo con papá y mamá, sino el grupo de almas. Claro, totalmente. Yo sé que tú haces... Que digo que yo sé que tú haces regresiones también, con lo cual, con cada uno de tus clientes o pacientes, irás descubriendo cosas, se van viendo cosas diferentes. Sí. En algunos casos. Yo en mis propias regresiones, por ejemplo, me he encontrado con diferentes personas que están en este momento en mi vida y estaban en otros roles, ¿no? Por ejemplo, yo, a nivel personal, pues he visto muchos miembros de mi familia en diferentes momentos, en diferentes vidas, y en algunos casos eran papeles muy, muy duros para mí y me sorprendió verlos ahí, ¿no? En un lado muy oscuro,
en relación a mí. Y amándoles y queriéndoles mucho. No es algo que diga yo ahora a alguien que odie, no. Queriéndoles mucho, estaban en ese lado de sombra. En otras ocasiones han sido personajes amorosos que me acompañaban. Y, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que me pasó haciendo regresión a una amiga mía de toda la vida, que, bueno, no sé si sabes que soy profesora de guitarra, entonces la tenía de alumna como profesora de guitarra y, bueno, ya nos hicimos amigas porque, yo qué sé, le di clase de 12 años y, bueno, al final ya, pues eres amiga y tal. Y siempre nos hemos querido un montón. Les hago 15 años, pero fíjate que somos súper buenas amigas. Y claro, le hice una regresión. Y en esa regresión, si no recuerdo mal, yo era su madre. Ajá. Y fíjate que ahora es una relación que somos profesora y alumna, pero ya, bueno, es que ya... Ha trascendido, sois amigas. El Sí, del somos alma. amiguísimas, súper Del amiguísimas. alma. Siempre hemos tenido una conexión muy especial y claro, ahí lo vimos, ¿no? Y sí, yo he encontrado en las regresiones gente que ha podido identificar una mirada, ha dicho, yo esa mirada la he visto en otro sitio, es mi marido, ¿no? Y de repente está en ese otro momento, en esa otra vida y la está reconociendo. Sí. Incluso dentro del mismo linaje. Estaba yo pensando ahora en el ejemplo de una persona que hizo una regresión y estaba y estaba en la familia actual, o sea, en el linaje que tiene ahora, pero estaba varias generaciones más atrás en otro papel, ¿no? Pues no me acuerdo si era un abuelo o un bisabuelo. Ajá. Y entonces luego vuelve a venir aquí. Pero hay una cosa que me gustaría decir, que es que a veces no sé si la gente no lo entiende bien o es que nos expresamos mal, puede ser, que a veces pensamos que toda mi familia es mi familia de almas, o sea, que es inseparable la familia de almas o el grupo de almas que evolucionan juntos de la familia actual que tenemos aquí. Y no es necesariamente así. No es necesariamente así y, vamos, no sí, puede serlo, pero no. Pueden ser ciertos miembros de mi familia, pero también puede ser de mi grupo de almas. Es que puede haber grupos de almas muy grandes, muy grandes. Pues pueden ser desde compañeros de trabajo hasta una vecina, un buen amigo, un profesor, una profesora. A veces hay relaciones muy bonitas entre profesores, alumnos y diferentes, incluso a veces personas con las que nos cruzamos no mucho tiempo en la vida. A lo mejor, pues qué te digo yo, una persona con la que me he cruzado, por ejemplo, haciendo un máster, ¿no? Que va a ser 1 año, va a ser 2 años. Y sin embargo, pertenecía a ese grupo y tenía que encontrarme con esa persona. Y entonces, entre todas estas personas organizamos diferentes roles, diferentes ayudas, aparentemente buenas, aparentemente malas, ¿no? Porque luego hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo, si es que eso existe. Y así vamos evolucionando, sí. Has hablado del linaje. Siempre, claro, un poquito siguiendo con esa explicación que nos has dado, no siempre estamos dentro del mismo sistema familiar terrenal. No siempre, no siempre. Hay veces que sí, hay veces que venimos en el propio linaje varias veces y de hecho también a través del aparecer en el mismo linaje, en el mismo árbol, vamos también genéticamente modificando modificando es la palabra. También ese ADN como llevándolo hacia el lugar que necesita ir el grupo, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones estamos en lugares muy distintos, no solamente en la geografía, sino de origen, ¿no? Hace poco entrevistaba a Andrés San Pedro, que no sé si lo conoces, es una persona fantástica, osteópata, entre otras muchas cosas, que ha tenido una ECM y es medium. Y él me decía que en su ECM pudo llegar hasta las puertas de su ciudad espiritual, que no era nuestro hogar, supongo que conoces la película Nuestro Hogar, claro, preciosa, que nos habla de estas ciudades espirituales, que es como otro nivel, ¿no? Que no es del todo, no es material, pero tampoco es del todo, digamos, espiritual, es como un término en medio. Y entonces él me hablaba que él es de Avalon. Y que, sí, bueno, precioso, es que fue una entrevista muy bonita. Y él me decía
que él siempre se había sentido un poco como descolocado en su familia, y es que en su ECM él fue consciente de que su familia de almas no era la familia en la que está aquí en la Tierra. Les quiere mucho, por supuesto, a su padre, su madre, por supuesto, vamos, indudable, pero él sentía que era muy distinto. Y entonces en su ECM es donde descubre que él pertenece a A otra otro. ciudad espiritual y tiene otra familia espiritual. Entonces, fíjate qué bonito, ¿eh? Qué interesante, Raquel, qué Sí, qué interesante. bonito. Ya me comentarás quién es para poder investigar e incluso traerlo. Sería maravilloso. Maravilloso. Mira, te lo digo ya, Andrés San Sí, Pedro, maravilloso. Te pasaré, bueno, le preguntaré por el los datos, sí, contacto. sí, sí, porque hablaremos Sí, con él. sí. Entonces, antes de bajar, todo está planificado. Bueno, todo, y aquí también tenemos otra cosa, ¿no? Todo. Unos te dicen que sí, otros te dicen que tenemos un gran libre albedrío. Y a mí me gusta muchísimo algo que dice Mario Sabán, que a lo mejor le conoces, gran Sí. cabalista, maravilloso maestro. Porque claro, si decimos que todo está preparado, atado, bien atado y hasta cuando pestañea está calculado, claro, ¿dónde queda el libre albedrío? Pero por otro lado, claro, si no hay ninguna planificación, entonces, ¿qué vienes aquí a probar? Y cuando escucho a unos me parece que está bien y cuando escucho a otros también me resulta lógico. Entonces me quedo con una explicación que da Mario Sabán y que también he escuchado a Javier Wolkoff, que no sé si le conoces, también es otro cabalista y me gusta mucho. Y es que los hitos más importantes, los puntos clave de esta vida, pues el momento de nacer, el momento de morir, o yo qué sé, Cuando imagínate, te por ejemplo. casas, cuando tienes un hijo. Claro, o por ejemplo, yo necesito a lo mejor saber lo que es no poder moverme y tal, y me tengo que quedar en silla de ruedas. Algo tan gordo como eso sí que estaría por lo menos preparado, como si fuera un viaje y tú te has preparado, voy a parar en Salamanca y después de ahí voy a ir a tal sitio, después de ahí tal. Por lo menos como intención y como mapa inicial sí está, ¿vale? Ahora, luego hay un libre albedrío que puede hacer, tú puedes haber decidido que vas a ir a Salamanca y que después vas a ir a Zamora y que después vas a tirar para Asturias, pero chica, en el viaje pasan cosas, te cruzas con otro y hay un libre albedrío tuyo y de los que te rodean que puede modificar eso. Pero Sí. además, hay una cosa que me encanta cuando la explica Mario Sabán y Wolkoff, y es que hablan de que el libre albedrío en realidad lo ejerciste en el momento que planificabas. Vaya. Y después es el decidir si lo aceptas o no. Claro, claro. Y el decidir si lo aceptas o no. Y a veces, pues te sacas los pies del tiesto, a lo mejor tanto, estás desviando tanto tu propósito. Imagínate que yo me había propuesto, no sé, vivir en soledad para aprender el valor de lo interior, no sé qué, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Y resulta que acabo de DJ y demás y estoy ahí dirigiendo a 500.000 personas. Entonces, a veces nos desviamos tanto de nuestro camino original, que era ir a Salamanca y después a Zamora, y me estoy yendo a lo mejor a Honolulu, que el alma dice, es imposible, me he ido tan lejos que esto ya no hay quien lo Perdón. arregle y se va Se va. antes, ¿no? Cuando estoy tan lejos del propósito. Entonces, ahí hay muchas cosas que decir, pero me gusta mucho esta de que el mayor libre albedrío lo has ejercido cuando preparaste ese viaje, ¿no? El viaje. Claro, ese viaje, esa En la experiencia grande que es la vida, que es la En la vida. astrología, cuando quieres, no sabes del todo la hora en la que has nacido, tú vas mirando esos pequeños detalles importantes, que esos ya están escritos, y entonces descubres perfectamente el día, en la hora que has nacido. O sea que Anda, esto no también, lo sabía yo. pues, pues sí, ese es el mapa que ya traes como pista de lo que hay. Y en el diseño humano es donde se dice que el libre albedrío es tomártelo de una manera o de otra. Ya. También. Claro, porque luego te puede ocurrir que tú imagínate, atraviesas, pues, por ejemplo, una gran pérdida, ¿vale?
Sí. El evento está ahí, la gran pérdida está ahí y la oportunidad para que se dé ese crecimiento está ahí. Ahora, si no tomas esa oportunidad, si no la atraviesas, si no finalmente no se convierte en ese gran detonante que te lleve a profundizar, entonces el evento ha estado, pero si tú has preferido otra cosa o en ese momento has tirado para otro lado, entonces esa oportunidad ha estado ahí, pero quizá no la has cogido, ¿no? Entonces Exacto. también ahí está el libre albedrío. Pero vamos, es un debate. El tema del libre albedrío es un debate muy importante. Totalmente. Muy importante. Totalmente. Sí, sí. Háblanos un poquito de cómo se te ocurrió empezar a tocar este tema. Bueno, pues a mí se me ocurrió empezar a tocar el tema de la vida antes de nacer porque tuve una serie de experiencias extrasensoriales durante mis embarazos. Durante mis embarazos. Yo he tenido 6 embarazos, de los cuales 2 de las bebés llegaron a término, llegaron a nacer aquí en la Tierra, pero otras 4 no llegaron a nacer, fueron pérdidas. Entonces, yo experimenté durante los embarazos, pude verlas. En las pérdidas, en al menos 2 de ellas, fui avisada de que no iban a nacer y fui avisada de cómo iba a recibir la noticia y todo. O sea, yo vi como si hubiera una película completamente toda la escena. Y de hecho, cuando me desperté por la mañana, porque fue en sueños, me desperté por la mañana, yo tenía que ir al ginecólogo, era la primera nieta, era la primera hija, y yo iba acompañada de mis padres. Mi madre y mi padre son sanitarios, mi madre es médico y mi padre también es enfermero, entonces pues íbamos, ¿no?, al centro de salud de mi madre, íbamos todos en el coche, y yo en el coche les fui avisando, les dije, a ver, no os preocupéis, no quiero que lo paséis mal, estar tranquilos, estoy bien, pero este bebé no está bien, no tiene latido. Claro, mi madre, científico, ya está esta niña con sus cosas, ya, porque claro, no era la primera vez que me pasaban cosas. Ay, Raquel, que estás nerviosa, que no te preocupes, que no sé qué. Y yo, no, vale, mamá, que ya lo sé, que no, bueno, que quiero que estéis tranquilos, que yo estoy bien, porque yo sé que voy a tener una niña. Porque yo había tenido otros sueños en los que yo sabía que iba a tener una niña y la había visto. Y como la había tenido en mis brazos y la había visto correr y todo, sabía que tenía una hija. Lo que pasa es que también sabía que en ese embarazo no iba a llegar. Entonces llegamos al ginecólogo, Tengo que decir que yo no tenía ninguna pérdida, que yo no tenía ningún tipo de problema. Al revés, tenía mis náuseas y tenía todos los síntomas del embarazo como si continuase perfectamente. Todo parecía ir con normalidad, pero en el momento en el que el ginecólogo, el obstetra, pone el ecógrafo en el vientre, empieza a buscar, ocurrió exactamente tal y como yo lo había visto en mi sueño, las palabras literales que me dice, dónde estaba mi madre, dónde estaba mi padre, dónde estaba mi marido, cómo era la sala, todo era tal y como lo había visto. Entonces, estas experiencias y el hecho de que estaba haciendo un máster, estaba haciendo el máster en percepción extrasensorial y tenía que hacer una investigación como todos los máster, fueron los detonantes de que yo dijera, bueno, ¿y sobre qué lo hago? Pues sobre lo que yo he vivido. Y la sorpresa fue que aparentemente no había habido mucha gente que le hubiera dado por estudiar de manera sistemática el portal de entrada. Y yo dije, pues manos a la obra. Y entonces, claro, diseñé unos cuestionarios con muchísimas preguntas, diferentes bloques, y me dirigí a todas las mujeres que pude llegar por mi WhatsApp, por mis redes, amigas de amigas, tal y cual, porque tenía que hacerlo en un tiempo muy rápido, y pude llegar a, no recuerdo la cifra, se complementaron 144 cuestionarios y empecé a darme cuenta de que estas experiencias cercanas al nacimiento eran mucho más habituales de lo que pudiéramos pensar y nadie las había recogido de manera sistemática y las había dado un poco de forma y había tratado de poner orden. Así que dije, pues allá que vamos. Sí. Y así empecé. Una de las preguntas que te iba a hacer era eso sobre los abortos, esos niños que se pierden. Ese alma,
hay diferentes teorías también, pero una de ellas es que simplemente tenían que cumplir con ese preciso tiempo, ¿no? El tiempo que sea. ¿Qué nos Eso es una de cuentas? las... ¿Perdona? ¿Qué nos Dime. cuentas sobre ello? Ah, bueno. Pues mira, sí, ahí eso es lo que dice, por ejemplo, el hinduismo. El hinduismo habla claramente de esto. Son almas que digamos que les queda poco karma, ¿no? Por cumplir o, ¿no? Y entonces ese tocar esos instantes, esos meses, incluso llegando a nacer, morir muy pequeñitos, puede estar relacionado con esto. Entonces estaríamos hablando de que son almas muy elevadas, ¿vale? Que solo necesitan tocar la tercera dimensión, o bien en el vientre, o bien muy poquito tiempo fuera del vientre, durante unos meses, durante muy pocos años, y entonces se les considera almas muy evolucionadas, que además sí tienen un propósito. Sí tienen un propósito, y esto es algo que, por ejemplo, Mario Sabán, otra vez de nuevo, dice muy claramente. Tiene un propósito, revelan una información del universo y, por supuesto, que han tenido lo que ellos llaman el tikkun, la rectificación del alma. Por supuesto, o sea, no es una existencia que no ha existido, que no ha tenido importancia, sí la tiene y tiene un valor. Y muchas veces también dentro de esa misión que tienen puede estar el hecho de que ayuden en el entorno, en la familia, por ejemplo, a despertar o hablar de esas crisis, de esas oportunidades que decíamos antes, ¿no? Esa pérdida puede ayudar al entorno a despertar, a buscar explicaciones, a buscar comprensión, a aprender el desapego y tantas lecciones que supone una pérdida. Sí, son... Raquel, incluso los provocados. Ah, bueno, ahí llevamos a otro gran debate, porque si nos ponemos en el plano más material, claro, podríamos decir, bueno, es que si todo está pactado, ¿ves? Aquí viene el tema del libre albedrío. Si todo está pactado, estas almas ya sabían que iban a ser abortadas. Sin embargo, hay otros maestros espirituales y de otras corrientes que nos dicen que no, que es un acto que no debe cometerse. Y te voy a decir el porcentaje de las religiones y de los movimientos espirituales que dice que no se debe realizar abortos porque ahí ya está presente el alma, es del 100%. No hay, en ese aspecto no hay duda, ¿no? Es verdad que algunos van a hablar, puede haber un margen de tiempo, es verdad que algunos te van a decir que el alma no está todo el tiempo, digamos, en esta carne del cuerpo fetal, otros te van a decir que sí, que desde la concepción, pero salvando los diferentes periodos que cada uno reconoce, todos van a hablar de que el alma ya está en el útero materno y que por lo tanto no es un acto deseable. Pero incluso pensando así, también muchísimas corrientes espirituales hablan de la comprensión por los padres, del no juicio, del que se hagan las cosas en conciencia, es decir, bueno, sin entrar, yo no voy a ser yo quien entre nunca jamás a juzgar a nadie, no se me ocurre, pero sin entrar en ningún tipo de juicio, hombre, lo deseable sería siempre que intervengamos en el antes, es decir, en la prevención de un embarazo no deseado. Eso sería lo ideal, claro, en la educación y tal. Pero en el tema del aborto hay mucho que rascar, porque claro, es que si te pones así, voy a hacer una comparación un poco salvaje, ¿vale? Simplemente para que nos situemos, pero no quiero juzgar a nadie. Yo podría decir, claro, es que si todo está pactado, también está pactado que fulanito me iba a asesinar. Eso no quiere decir que autoricemos el asesinato. Entonces, sí, estaba contemplado, había esa lección que había que salvar, efectivamente, yo iba a ser asesinado, o iba a ser robado, o iba a ser abusado, o iba a ser violado. Por eso te decía yo que el tema del libre albedrío es y no es. O sea, creo que no es igual en todos los casos, creo que las pérdidas gestacionales tampoco son lo mismo en todos los casos.
Y lo ideal y lo deseable sería siempre que actuemos antes del embarazo para no tener que plantearnos cuestiones de un tipo o de otro. Pero casi en este momento, incluso la Iglesia Católica, que es la que ha tenido siempre una posición más radical en contra de la interrupción voluntaria, Sí. ya habla desde el pasado, desde el Papa Francisco, ya habla de que hay que tener una actitud de comprensión, que hay que ver caso por caso, qué ha llevado a esa persona a realizar ese acto, ¿no? Es decir, es un tema para un gran Sí, sí. debate y no sé si nadie tiene la respuesta. Yo no la tengo, yo doy lo que yo he ido encontrando. Y Raquel, una vez me explicaron que ese alma está un año antes incluso de que los padres hagan el acto maravilloso de amarse, que el alma está ahí un año antes. ¿Qué opinas sobre eso? Un año y muchos más años antes. Y no hay una cifra fija. Sí. Bueno, y aquí yo te puedo contar 8.000 casos. Para Cuenta, empezar, los cuenta. de mis hijas. Fíjate que yo te he dicho que cuando yo perdí a esa bebé, estaba en el médico, que yo lo había soñado. Fíjate que yo he dicho, como yo ya había soñado antes con mi hija, yo sabía que tenía una hija, porque la había cogido en mis sueños, la había dado de mamar, sabía que era una niña y la había visto y sabía cómo era su piel y sabía todo. Y fíjate que en ese embarazo la perdí y después, 2 embarazos después, es cuando por fin tengo a mi hija. Es decir, estamos hablando de que había muchos meses antes y ella ya estaba cerca de mí. Pero no soy la única que lo cuenta. Y este es el valor de la investigación que yo estoy realizando. Es que yo he ido recogiendo los testimonios de muchísimas madres que nos cuentan que han soñado con sus hijos o que han escuchado su voz, incluso antes de estar embarazadas. Algunas muy graciosas. Bueno, graciosas, que lo digo yo así, porque me acuerdo que había además una compañera mía de Acércate Radio que se llama Marta Montero, que la mando un saludo desde aquí, que me acuerdo que me decía, mira Raquel, yo nunca había querido tener hijos. Yo siempre decía, nada, que no quería, que no se lo planteaba, que no, o sea, que ella, que no, que es que ella sabía que no iba a tener hijos, no iba a tener hijos. Dice, y de repente, es que me acuerdo perfectamente, estaba en la piscina y debía ser una piscina pública, ¿no? Porque había más gente. Bien. Entonces de repente veo, pues niños por aquí, niños por allá, no sé qué, y de repente veo una madre jugando con un bebé y de repente dije, tengo que ser madre. Se ve. Pero escucha, que cogió a su novio, se lo llevó a casa e hicieron el bebé. En ese instante. O sea, le llegó una certeza de tal magnitud que salió disparada, cogió al marido, se lo llevó y, vamos, se quedó embarazada. ¿Qué te parece? Sí. Y casos de mujeres que han escuchado la voz, mujeres y hombres, a veces también el marido. Y a veces también los abuelos. Y muchas veces los hermanitos. Sí, ven a los niños, ven las almas. Entonces la pueden ver, El otro día recogí el primer caso de una mujer que había olido a bebé. Que dice que estaba yo haciendo la cama. No, estaba en la habitación cerrada, Raquel. Dice, estaba en la habitación cerrada, solo estaba yo haciendo la cama y de repente, antes de estar embarazada, un olor a bebé que inundó la habitación. Dice, la ventana estaba cerrada y el olor invadió la habitación. Entonces, es muy bonito. Sí. Qué bueno. Esto es lo que yo he llamado experiencias cercanas al nacimiento. Qué hermoso. Y durante la gestación, el alma está ahí y se va a enterar de todo lo que está ocurriendo en su sistema familiar. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes contar de eso? Es que esto nos da aquí para un montón, pero sí. Y lo hemos visto y lo vemos en regresión. Mira, nos habla por aquí una persona. Sí, Celeste, sí. En mi caso, luego de tener relaciones sexuales, sentí que me quedé embarazada. Efectivamente. Y no es la única, ¿eh? Yo he hablado con
para al menos un par de personas, una de ellas medium, que me habla de que sintió el momento exacto en el que el alma entró en su cuerpo. Y no fue mientras estaba haciendo el amor, fue 2 o 3 días después. Dice, estaba yo haciendo no sé qué en casa, y de repente un fogonazo, una explosión, y mi útero hizo ¡vum! Y como ella es medium, dijo, ya ha llegado. Precioso. Sí. Físicamente se siente, sí. Y también tengo el caso de una famosa escritora, quizá la conocéis, es Mónica, del proyecto, vaya, lo diré. No me puedo creer que no me acuerdo el nombre porque además la adoro. Bueno, luego te lo pongo para que lo pongas en la descripción, que me muero de malestar por esto. Ella es una artista precisamente que tuvo una experiencia de pérdida y ella sintió cómo salía el alma. ¿Cómo salía? Ella sintió una brisa y había perdido el bebé. Sí. Y luego me estabas preguntando otra cosa cuando ha escrito esta oyente que estábamos hablando, no me acuerdo. No, estaba yo, te iba a decir algo, no me acuerdo ahora mismo. La gestación, estábamos con la gestación, con todo lo que pueden sentir. Claro, pues bueno, esto nos lo dice ya no solamente personas que estén en el ámbito espiritual o constelaciones. El otro día también entrevisté a Vanessa Seguí, que me hablaba desde el punto de vista cráneo-sacral, interesantísimo también, sino que también nos lo dice la ciencia. La ciencia, la psicología prenatal, que tenemos ahí a Thomas Berni, por ejemplo, desde los años finales de los 70, en un psiquiatra con publicaciones médicas, científicas y un gran ponente, nos habla de que el bebé siente las emociones de la madre, está inmerso en el mundo emocional de la madre, siente el dolor, siente la pena, siente la alegría, sabe lo que está ocurriendo fuera. O no, bueno, es que a veces el alma no está todo el rato en el cuerpo, ¿no? Claro. Está en el todo y sabe. Y por eso es tan importante cuidar de nuestras mamis, ayudar, facilitar, apoyar y ser conscientes de este portal de entrada, que yo creo que ese es un gran problema. Yo creo que hemos perdido de perspectiva el milagro que es dar la vida. El milagro que es encarnar. O sea, es que si lo pensamos fríamente, sería que en un útero que no había nada, porque no había nada antes de esto, de repente, aparte del cuerpo, por supuesto, y la formación del cuerpo, de repente entra otro alma. Se está materializando, se está encarnando un alma y está haciéndose presente. Y muchas veces nos pasa, seguro que te pasa a ti también, que como es tan cotidiano y tal y cual, pues lo damos por hecho. Sí. Pero es un milagro de primera magnitud y una experiencia trascendental de primera magnitud. Y la hemos... No le hacemos el caso, no le prestamos la atención que debiéramos. Y hablando de ese milagro, hubo una época, no hace muchos años, que costaba muchísimo poder encarnar, poderse quedar embarazada. Bueno, y ahora también, ¿eh? También. Pero dicen que hay momentos en los cuales muchas almas quieren encarnar porque es un momento de cambio y quieren estar aquí como en primera fila, ¿no? Sí, ahora, por lo visto, es de lo más demandado estar en la Tierra, ¿no? Lo habrás oído, ¿no? Esto. Y eso le he oído a muchos maestros. A partir del 2000 empezaron a entrar almas. Sí. Pero también hay muchos problemas de fertilidad, al mismo tiempo. Y muchas veces en esta cosa de no apoyar el embarazo o de no apoyar a las familias, de no permitir, o sea, la conciliación famosa esa que nadie sabe dónde está,
la falta de respeto a la mujer que se quiere quedar embarazada, que parece que tener hijos es cosa nuestra sola, pero es cosa de todos, incluso también de los que no quieren tener hijos, es una cuestión social. Esa falta de veneración, de cuidado, de protección y de apoyo se manifiesta en que también hay muchas familias que lo retrasan o que directamente no quieren tener hijos. Y hay también muchas dificultades de fertilidad. Y yo preguntando a varios maestros, ya sabes que yo estaré preguntando a todos, yo soy muy curiosa, me estaba preguntando por qué puede ser que el alma a veces tenga miedo de encarnar, ¿no? Tenga miedo de llegar. Digo, a ver, ¿por qué? Porque en algunos casos, si hablas con mediums o incluso con familias, te pueden hablar de que perciben esa presencia que está en torno, me decías tú antes, es que a veces está un año antes y más años antes. Está ahí cerca, pero sin embargo parece como que no, hay una dificultad y lo están intentando y no se quedan embarazados y no hay manera. Y el caso es que a veces hacen pruebas, oye, y aparentemente no ocurre nada. Y yo me pregunté, ¿qué puede ser lo que hay detrás para que ese alma sí está ahí y sin embargo hay algo que lo impide? Y entre las explicaciones, claro, es que es muy interesante esto. Entre las explicaciones que he encontrado, pues el otro día hablaba con Miquel Lizarralde, que la entrevista va a salir la próxima semana, pero ya la grabé hace unos días, y me decía que en muchas ocasiones el alma que va a encarnar sabe que tiene por delante una vida especialmente peliaguda. Sabe perfectamente que a ver, es verdad que lo ha preparado, lo que sea, pero esto es como cuando te subes como cuando te subes en el parque de atracciones a estas cosas que luego te tiras desde ahí arriba, que estás ahí subido, te van a soltar, quedan 2 segundos y estás pensando, ¿qué hago aquí? ¿Pero por qué me meto en esto? Te has subido tú solo, pero en realidad estás pensando, Dios mío, ¿qué hago aquí? Y ya, ¿no? Empieza la caída dichosa. Pues es un poco... Claro, a mí me ha pasado, de decir, estoy ahí en la lanzadera de no sé qué y decir, pero, ¿por qué me meto yo aquí? ¿Quién me ha mandado? Y tienes ese miedo, ¿no? Bueno, es un poco broma, pero digamos que es algo así, que aunque tú lo hayas elegido y aunque tú sepas que lo necesitas, tal, jolín, cuesta, porque la vida desde las constelaciones familiares vemos, y el estudio que hizo la National Geographic, de que muchos de los embarazos venían gemelares y uno se pierde. Entonces, claro, esas almas están acompañadas de otra alma muchas veces para poderse meter y después, adiós, te quedas solo. Sí, eso lo he escuchado. Mira, hay un doctor japonés que se llama el doctor Akira Ikegawa, que también he podido entrevistar, que habla de varios casos así, que describe, pues, él ha recogido muchas memorias prenatales, igual que Ian Stevenson, ¿no? Entonces habla con niños que le cuentan cómo era el mundo antes de venir, o sea, el lugar donde estaban, y le describen un poquito. Sí, muy bonito, es maravilloso el doctor Akira. Y que le cuentan que venían con otro y que en el último momento llegaron solos. Y entonces, por ejemplo, había uno, a ver si me acuerdo bien porque no recuerdo los detalles, bueno, pero era algo así como que un día estaba discutiendo el bebé fulanito, estaba discutiendo con el primo, ¿vale? Y que era un poquito más pequeño. Y estaban discutiendo y la madre les oía que discutían porque, claro, porque tú no viniste y al final te viniste con la tía. Ah, y le decían a la madre, es que nosotros somos hermanos. Y la madre le decía, no, vosotros sois primos. Y ellos decían, no, somos hermanos. Lo que pasa es que la primera vez que vinimos, no vino y me dejó solo y se fue con la tía. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y de esas hay muchas, ¿eh? Y tú lo has pillado, tú lo has visto en constelaciones. Yo es que vine con un gemelo. Y en constelaciones trabajo mucho los gemelos, porque suelen salir. Mucho. Y es cuando esa persona siente que le falta algo. Y siempre piensa en 2. Podía llevarme esto, pero también lo otro. Esa sensación de incompleto. Sí. Lo que pasa es que no solamente vienen a veces 2, sino que también vienen 3 y hasta 4.
Pues ahí entonces tiene que ser complicado, ¿no? Sí. Conozco Tiene que una ser persona que complicado. está muy grande. Hay una persona que está muy grande y es porque come Puede ser. Claro, 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 claro. Pues imagínate. sí, yo he visto esos casos que te digo de problemas de fertilidad a veces que están relacionados con el temor a una vida que saben que va a ser dura y que ya una vez que empiece, ya, ¿sabes? ¿No? Ya una vez que empiece, ya esto no se para. Pues eso. Y en otros casos, fíjate que es porque a lo mejor vienen de una vida donde han sufrido mucho y como que dicen, dame más tiempo, necesito un poquito más de tiempo, ¿no? Déjame descansar un poquito más, que me recupere, ¿no? A lo mejor vienes de la carencia o vienes de una enfermedad muy larga, vienes teóricamente, en el espacio entre vidas, y eso lo describe también muy bien Robert Schwartz. Tenemos ahí un tiempo de recuperación, que también lo describe en nuestro AR, en el espiritismo. Tenemos Sí. un tiempo de recuperación, de un poco soltarnos, desprendernos de esas energías, tal. Pero aún así, después ya el alma se prepara para la encarnación y aún así hay veces que como que me va diciendo, déjame un poquito más, ¿no? Y como que lo va alargando, va pidiendo un poquito más. Y hay una entrevista que te voy a decir que tienes que ver, Ana María. Dime, Hice una cuéntanos. entrevista a una persona que se llama, espérate que le he entrevistado yo, Sandberg. Me sale el apellido y no me viene el nombre. Sandberg. Bueno, ahora no me viene el nombre. Bueno, está en mi Ya canal, verás. antes de nada. Vale, Sandberg, Antes de se apellido así. lo Y decimos, él, tu canal en YouTube, tu canal también en la radio, antes de nacer, y podcast en iVoox, antes de nacer. por todas partes, antes de nacer, pero poner al lado Raquel Machín, que todavía no Ese. tengo tanta fuerza para tirar de las redes. Entonces, Y Instagram, que también estás sí. en Instagram. Igual, antes.de.nacer. Y por ahí me Claro, encontráis. Antes de nacer, Raquel Machín, antes de nacer, Raquel Machín. Y yo he etiquetado todo para que me encontréis. Ya me he acordado del nombre, Cristian. Pues entrevisté a listo. Christian Sandberg. Tienes que verla, porque yo es que, o sea, Pero, aluciné. Christian Sandberg recuerda perfectamente dónde estaba antes de nacer. Es un adulto ya, ¿eh? Y recuerda el momento y el proceso en el que entra en el cuerpo fetal. Y es como lo contrario a una FM. Cuando te cuentan una experiencia cercana a la muerte es expansión, libertad, sabiduría, ¿no? Y él, claro, describe la entrada en el cuerpo, o sea, en la dimensión 3D. Cuando vienes de esa expansión es lo contrario, ¿no? Entonces él dice que sentía que caía y caía y caía y caía y caía y caía y cada vez más oscuro y cada vez más denso y cada vez más... Se sentía cada vez más solo, o sea, lo contrario. Y entonces tenía tanto pánico a la vida y tanto pánico a nacer, que pedía más tiempo y pedía más tiempo. Y aquí voy a dejar de describirlo porque tenéis que escucharlo, porque si hago sí. spoiler me lo cargo. O sea, ocurre Vale. algo, él hace algo muy fuerte que cambia todo. Ah, Y sí, es que no puedo hacer el spoiler, de verdad. Y cuando lo veáis lo vais a Raquel, comprender. Raquel, ahí le daría yo flores de Bach a la mamá. En el vientre mismo, en el vientre materno. Claro, en el vientre materno. Porque seguro que la madre estaba viviendo algo para que el bebé, porque todo es una cosa unida, Claro, para que seguro. el bebé tuviera que estar viviendo ese recuerdo. Entonces, le das a la mamá y evidentemente lo va a tomar el bebé. Damos flores a la hora del parto, porque hay muchas veces que el bebé durante todo el proceso se mete para adentro, entonces le ayudamos a nacer. Sí, señora. Sí, señora. Es que hay bebés que no quieren nacer. Y él no quiso nacer. Y no te lo voy a decir ya más porque es que te hago el spoiler, pero de verdad, No, luego no, te no, no, paso lo el vamos enlace. a ver. Se llama Te lo mando ahora mismo. Vas a Christian alucinar. Samba. Vale, Sandberg. Sandberg, Sundberg. Pero bueno, Sundberg. ahora te lo escribo para que lo Y lo veas. pondré. Porque fue espectacular. Para mí uno de los casos más espectaculares. Él ha escrito un libro y yo dije, Dios mío, tengo que hablar con él como sea. Y entonces habla de esto, ¿no? Este terror, este pánico
Porque claro, si cuando tienes la experiencia cercana a la muerte es la Expansión. unidad, el todo, el fundirte con el todo, claro, él describe la soledad, Separación. El el ego. que claro, es muy, muy intenso y el terror le hace hacer algo. Es que Vale, no quiero decir. lo veremos seguro. Por cierto, libro. Sé, me Bueno, ha chivado el pajarito, que tú estás escribiendo un libro. sí, y te voy a dar una primicia. Y va a salir antes en tu programa porque la próxima semana lo saco yo, pero te la voy a dar a ti porque me cae muy bien. Cuenta, dinos. Pues el libro todavía no sé cuándo va a salir, porque estas cosas de las editoriales yo es una cosa que no comprendo y tampoco me quiero estar ahí ansiando. Pues cuando salga, saldrá. En la editorial Sidonia. Si Dios quiere, se llamará Antes de nacer. Ahí tendremos que ver cuestiones de derechos, sería lo ideal. Y se supone que es inminente. Y la primicia que te doy es que el prólogo me lo ha hecho Miquel Lizarralde. Oh, qué bueno. El medium. Así que estoy... Qué maravilla. Ya vendrás a Barcelona, ¿eh? Vendrás a Barcelona a presentarlo. Donde me llevéis iré. Donde me llevéis aquí iré, encantada de ver a la gente, de encontrarme personalmente con la gente, de hablar de la investigación. Y ese libro lo que busca es recoger la investigación que yo he hecho y los testimonios que he ido encontrando tanto de personas que han experimentado, madres o personas que recuerdan su experiencia antes de nacer, como de todos estos maestros que te he ido nombrando algunos. Y además es una cosa que he tardado en hacer también un poco porque el libro, cada vez que voy mencionando, por ejemplo, ahora contigo he mencionado a varios maestros, pues cada vez que menciono a un maestro, una de las entrevistas, hay un código QR que lleva directamente al canal para que si alguien quiere profundizar, profundice. Entonces, maravilloso. Bueno, ahora solo falta que salga y que todo el mundo se acerque a conocerlo. Raquel, cuando está dentro siempre sale hacia afuera. Está a punto de nacer. ¡Ay, claro! Pues será eso, que tengo que parirlo. Claro. Lo estás pariendo. Claro, lo estás pariendo. Y pues viene un poquito pesado el niño, te lo digo. Y te puedo decir que cuando lo tengas en tus manos, eso es maravilloso. Y quien te ha asistido, que es el editor o la editora, ya es. Tenerlo ahí con él ya es maravilloso. Ya lo verás. Sí, la verdad es que estoy deseando. Yo nunca he tenido esa oportunidad de escribir así un libro que se haya publicado y estoy muy feliz de alumbrarlo. De alumbrarlo. Hay una película preciosa que es Soul, de Disney. Bueno, hablan de todo muy bien. Muy bien. Y algunas de las cosas que apuntan en esa película, está muy bien hecha. Esa película ha estado muy bien asesorada, le han dado muy buena forma. Bueno, yo como músico tengo que decir que la música es extraordinaria también, claro, no me puedo callar eso. Jazz, claro. El soul también, ¿no? Jazz del bueno, ahí bien. Pero aparte de eso, consiguen hacer de una manera muy ágil y muy fluida una gran descripción de muchas de las cosas que están describiendo testigos y maestros de diferentes corrientes espirituales, ¿no? Y lo hacen muy claro y muy bien. Muchas cosas son, por lo visto, muy parecidas. Yo he podido hablar con un niño que todavía no lo he sacado. Sale en exclusiva con el libro, fíjate. Hay varios casos que saco solo para las personas que tengan el libro, pues para darles un poquito de, ¿no? Algo, un plus. Y una de los testimonios que recojo es un niño de 4 años que nos describe cómo es el lugar donde estaba antes de nacer. Nos habla de qué color era, nos habla de cómo podía ver a su hermano más pequeño que estaba más apartado. Él dice que estaba en otra, ¿cómo dice? Dice que estaba en otra planta, ¿no? Claro, es pequeñito y lo describe como puede. Pero que él sí que le veía y sabía que era su hermano, pero que él iba adelante. Y hay cosas que coinciden con la película de Soul, como muchas otras que hemos estado hablando con otros grandes iniciados y maestros. Así que esa gran película, sí, súper recomendable. Muy bien hecha. O sea, Raquel, que la vida no se acaba aquí, que el alma continúa. Y continúa. Que antes de nacer
Claro, el otro día hablaba, ya sabes que muchísimos maestros nos dicen la muerte no existe, la muerte no existe. O nos dicen ese cambio que llamamos muerte, ¿no? O nos dicen la muerte es solo un cambio de estado. Bueno, el nacimiento tampoco existe entonces, ¿no? El nacimiento es un cambio de estado. En realidad son dos umbrales que flanquean nuestra existencia aquí y creo que lo bonito sería cuidarlos para que nuestra entrada y nuestra salida de este plano sea realmente como debería ser, ¿no? Que tenga un protagonismo y que se considere la experiencia trascendente que es cada uno de ellos. Sí. Y en principio, Raquel, quizás el gran propósito de la existencia sería disfrutar de ella, de la existencia. Claro, yo diría que sí, pero aquí, claro, otro debate. Es que nos metemos en muchos debates. Claro, porque otro está para hablar de la evolución, pero claro, a lo mejor la evolución la entendemos solamente en el sentido, digamos, positivo, mientras que cuando las personas que saben tanto, ¿no?, nos hablan de experiencia, en realidad están hablando de todo, lo bueno, lo malo, lo claro, lo sombrío, todo constituye, todos son experiencias, todas son necesarias y todas son enriquecedoras. Incluso, ¿no?, aunque estemos en planos más así. El propósito final de cada uno, bueno, no lo sé, yo no lo sé, pero me gusta pensar que todos somos Dios experimentándose a sí mismo, ¿no? Esa definición, de alguna manera, es la que creo que me gusta más. El descubrirnos al final todos somos uno, ¿no? Que es lo que vamos viendo en muchas de las cosas que vamos haciendo. Así es, totalmente. Raquel, ya hace una hora que estamos hablando. Es una maravilla escucharte. Y ya llevamos una hora. Es una maravilla escucharte. Muchísimas gracias. Y otro día me encantaría pues que habláramos de la regresión, que seguro que habrás vivido un montón de cosas y sí, son cosas preciosas para poder cuando quieras, sí. Es que hay tanto, de muchas de las cosas que hemos hablado hoy, en realidad hemos dado pequeñas pinceladas, porque claro, es que cada una de ellas es tela telita, ¿no? Podemos abrir, son cajas para abrir llenas de... Y al final todas conectadas entre sí. Sí. De una u otra manera, la constelación ligada, pues eso que decimos del linaje, ligada a la reencarnación, ligada a mi historia anterior, ligada al embarazo, todo está unido. Entonces, son millones de cajas, pero fantásticas. Y uno de los juegos que más me gusta a mí es encontrar esas conexiones. Claro, eso es maravilloso, maravilloso. Pues muchísimas gracias, un placer tener a esta mágica persona en encuentros mágicos, porque es precioso. El poder escucharte, además, son esas cosas que nos llenan, ¿no? Nos llenan el cuerpo de más alma. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Raquel. Ya sabéis, la podéis encontrar en Antes de Nacer y en YouTube, en Instagram, Facebook también. Claro, sí. Sí, Facebook también. Yo me he metido a todo. Claro, tienen que saber y encontrarte. Y nada, hasta el próximo programa para todos y que tengáis una feliz noche. Y que esta noche, si pueden, que sueñen un poquito con esa conexión, que tengan esa conexión con su alma. Me parece muy bonita la propuesta. Os envío un abrazo a todos, un beso y muchísimas gracias, Ana María, por traerme a tu programa. Muchísimas gracias a ti, Raquel, por venir. Y hasta pronto, porque volveremos a encontrarnos. Claro que sí. Hasta pronto.